Buenas. Hola. Hola, hola. Hola, Hola, ¿Rafa está en el grupo? buen día. buen día. Si la profe está escuchando, hay muchos chicos que dicen que no les permite ingresar el link. Hola, buen día. ¿Cómo Hola, andan? profe. Bien. Profe, hay muchos chicos que dicen que el ID les sale incorrecto y que por el link no pueden ingresar, no sé. Me pidieron que le avise. La verdad, ni idea, porque si hay un montón que pueden ingresar y otros que no tengo ni idea por qué no se podrá. Sí, Yo le supongo que dije están poniendo mal la por contraseña. por el ID, porque yo entré por ese y anduvo. Pídanles que prueben por el video, eh, por el link, porque si tengo a 25 entrando, quiere decir de que se puede. Tal vez es una cuestión del teléfono, de la configuración o demás. No es que no está bien la reunión. Eso. Ahí les dije que sigan intentando. Buen día. O que prueben con el ID y la contraseña o con el link, que prueben de las dos Sí. maneras. Generalmente pasa eso cuando tienen problemas con el teléfono en la reunión. Bueno, para comenzar quiero aclarar el tema del examen de ayer. El examen de ayer recuperatorio era solamente para aquel, que encima era uno o dos demás, que tuvieron problemas de conectividad el día del primer examen. El resto no tenía por qué rendir, digamos. No hay recuperatorio y no hay desaprobado. No es que porque saqué menos de 6 estoy desaprobado y tengo que rendir recuperatorio. No hay recuperatorio, no hay desaprobado. Se promedian todas las notas y a partir de ahí sí se decide quién entra en escala de mérito. Bien, que queden claro eso, porque hubieron varias dudas, varias consultas. Esto ya lo habíamos explicado, obviamente entiendo de que por ahí se pierde la información, pero vuelvo a insistir, era solamente para aquel que tuvo problemas de conectividad. Y lo mismo, a mí no me sirve de que ustedes tengan problemas de conectividad y a las 3 semanas, a las 2 semanas o a la semana me avisen que tuvieron problemas de conectividad. Se avisa cualquier tipo de situación irregular al momento del examen o luego que pasó, pero no más de una hora, porque si no, no tiene sentido, chicos. Y además ustedes, lo ideal es que registren en caso que tengan conflicto. O sea, si ustedes tienen, no sé, no les figura Carla el otro día era uno de sus compañeros que tuvo dificultad, entonces le dije, necesito que me saque foto, necesito que registre el problema, porque justamente la idea es que todos corran con la misma suerte y que no haya beneficios para unos y otros no. Sí. ¿Sí? Porque si no empiezan después ustedes mismos a cuestionarse un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces, para hacer lo más transparente posible, entendemos de que pueden existir problemas de conectividad, a cualquiera le puede pasar de que tenga algún conflicto al momento de rendir. Obviamente no rinde el mismo examen, por lo tanto no son las mismas preguntas, pero necesito que avisen en el momento y que registren el problema. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Dudas, preguntas respecto a estas cuestiones? No. Bien. Esta semana en anatomía nos toca la unidad número 3, que es artrología.
¿Sabes? ¿Vamos a tener unidad número 4, profe? No, disculpe la pregunta. Sí, miología. Ah, entonces sí vamos a tener otra clase más. No, pensé que esta era la última clase, por eso. No, les queda todavía. Ah, ok. Em, Carla, te quería preguntar si los que estaban con problemas pudieron solucionar. No dicen nada. Les puse que sigan intentando, me voy a fijar que dijeron en el grupo. Yo no me puedo Dice que conectar, profe. escucha, hay un chico que dice que escucha entrecortado y nada más, no dijeron nada más. Supongo que sí pudieron. Pueden decir a la Yo ya me profe que puedo no me conectar, puedo profe. conectar, se escucha entrecortado y tengo mi wifi. Y no tengo mi wifi, eso puso uno. Al que escucha entrecortado, supongo que es un problema de su conectividad. Porque Creo que salió nomás del Zoom porque no podía escuchar. Ok, perfecto. Bien, ¿pueden ver la pantalla completa? Sí. Sí, sí, sí. Bien, entonces en esta clase vamos a hablar de artrología, que es la parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Recuerden de que cuando hablamos de anatomía hablamos del estudio de las diferentes partes del cuerpo, justamente para poder entender y conocer y a partir de ahí poder estudiar su funcionamiento, que cuando hablamos de funcionamiento hablamos de otra rama. Anatomía hablamos de partes, hablamos de nombres, y así como hablamos de partes, hablamos de nombres, una de las cuestiones es o son las articulaciones, y al estudio de las articulaciones dentro de la anatomía se llama artrología. Tenemos muchas articulaciones en el cuerpo, hay algunas que son más conocidas que otras, más usadas, que reciben mayor impacto, mayor desgaste, que tienen mayor movimiento, que tienen más amplitud de movimiento. Vamos a ir viendo eso también, que es parte de lo que ustedes tienen que ir estudiando, que ir memorizando, que ir reconociendo. En esta filmina tenemos las tres articulaciones que por ahí son las más conocidas: hombro, cadera y rodilla. La rodilla compuesta por el hueso fémur y el hueso tibial. Eso me olvidé de explicar, que bueno, eso viene aquí. Y cuando hablamos de articulación hablamos de la unión de dos o más huesos. La unión de dos o más huesos y a su vez las partes blandas que conforman esta articulación. O sea, no es solamente hueso-hueso, sino que también hay un montón de otras de otros segmentos y de otras partes que conforman esta articulación. Entonces, rodilla compuesta por el fémur, compuesta por el hueso tibial, en este caso, y la rótula. En este caso podemos ver los cóndilos del fémur, bien, una parte del hueso. Podemos ver los platillos tibiales, que es donde se van a alojar los meniscos, que esto vamos a ver también, de que se trata de meniscos, y la rótula que está ubicada en la región anterior de la rodilla, y por delante. Si ustedes se tocan, es la tapita que está adelante, es como que cubre, ¿sí?, a la rodilla. Después tenemos la articulación del hombro o la articulación escapulohumeral, compuesta por la escápula y el húmero. El húmero es el hueso del brazo. La escápula tiene un sector llamado cavidad glenoidea, y la cabeza del húmero se va a encastrar o se va a articular a esta cabeza, ¿sí?, a esta cavidad glenoidea. Esto
esto sería el hombro, y después tenemos la cadera o la articulación coxofemoral compuesta por el hueso coxal y el fémur. Entonces, acá podemos ver la cavidad cotiloidea y la cabeza del fémur, donde la cabeza del fémur va a encastrar o se articula a la cavidad cotiloidea. Bien. Por ahí una duda memoria que O-acetábulo también está apareciendo. Una duda memoria que me permitió a mí recordar y me permitió a mí. Profe, permiso. Se escucha muy feo el audio, como muy entrecortado o como que habla muy de lejos. Yo quiero decir una cosa, este curso es muy exigente. Yo ya desde el primer día de clase, muy exigente este curso. No tengo problema con nadie con el audio, solo con ustedes. Ahora sí. Este curso es muy exigente, vuelvo a insistir. Yo no Profe, sé. era por su micrófono. Me acuerdo que la primera clase que tuvimos se sacó el micrófono y ahí se escuchaba bien. Y pero por eso son solo ustedes lo que les pasa, aviso. Sí. No sé qué sucede con este curso. Quiero que hagan un mea culpa de la exigencia. ¿Ahí se escucha mejor o también se sigue escuchando mal? No, ahora se escucha perfecto. Se ahora escucha, sí. sí, se escucha. Bien. Yo no sé esto. Bueno, seguimos entonces. Igual te digo porque en el grupo de WhatsApp estaban diciendo que se Sí, escuchaba muy feo. yo me imagino los comentarios a medida, la profe no se le escucha y bla, 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 bla. Igualmente vuelvo a insistir, no me pasa con otra comisión, me pasa solo con ustedes. Yo siempre la escucho bien y no es por chuparme. Bien, Alan, gracias por la defensa. Para mí hay 10 que son muy exigentes. Chúpame. Claro, ven, lo bardean al pobre Alan, que él da su opinión de que escucha bien. O sea, a ver, yo tengo mesa de examen, tengo otros cursos, trabajo con otros grupos y ninguno me reclama, solamente ustedes, por eso me río y me llama la atención, digamos. Puede ser porque le tengan miedo. No, miren, ahí tienen compañeros que dicen que se escucha bien. Fíjense, lo que se escucha mal, no sé qué tipo de auricular o audio tienen, analícenlo ustedes. Bueno, seguimos, volvemos al tema porque si no, se nos va el tiempo y esto es. El tiempo es oro en este cursillo de ingreso y en estas clases. Bien, les decía que una ayuda a memoria es por ahí relacionar la cavidad cotiloidea con la C de hueso coxal. Entonces, vieron que uno es cavidad glenoidea y otro es cavidad cotiloidea. Entonces, para recordar dónde estaba la cavidad cotiloidea, relaciono la C de cotiloidea con hueso coxal y la cavidad glenoidea es la de la escápula, digamos, la que me queda. Así es, a ver, ese tipo de ayuda a memorias son relaciones nomás que ustedes mismos pueden ir creando y armando para acordarse, porque recuerden de que esto es mucho memoria, 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 memoria. Bueno, acá tienen una animación que vuelvo a insistir, bueno, ustedes tienen para ver este PowerPoint, tienen para ver el video explicativo, lo pueden ver un montón de veces para poder entender. Este tipo de videos nos permite ver a la articulación desde otro lugar, porque a veces nos cuesta entender cómo es la articulación, qué es esto de que se unen dos o más huesos, para qué están las partes blandas, qué función cumplen. Fíjense, una de las cosas que vamos a ver ahora es al rodete marginal, que es una de las partes blandas, que aumenta ¿sí? la cavidad de, en este caso, aumenta, perdón, el diámetro de la cavidad y que mejora la unión o la articulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cabeza del húmero, en este caso, es mucho más grande en relación a la cavidad de la escápula en el cual se encastra. Entonces, sí o sí, necesita de una parte blanda
que aumente el diámetro, ¿sí? De esta cavidad. Y acá que tenemos la animación de la cadera, en la cual la cabeza del fémur se encastra o se articula, mejor dicho, en la cavidad cotiloidea del hueso coxal, formando la articulación coxofemoral o formando la articulación de la cadera. Si ustedes se imaginan, cuando hablamos de articulación, hablamos de, imagínense, dos piedras que están unidas y que obviamente si nosotros pensamos dos piedras que están unidas, si no hay nada que ayude a contener a esta articulación o ayude a unir, se saldrían todo el tiempo, no se podría formar la articulación, y a partir de que se forma la articulación se forma la palanca también, y gracias a los músculos se produce el movimiento. Entonces un hueso se apoya en el otro hueso, forma la palanca, gracias a la unión de los huesos y las partes blandas, esta articulación no se mueve, porque si no se saldría todo el tiempo, y gracias a la contracción de los músculos, contracción y relajación, es que se produce el movimiento. Imagínense a los huesos como si fueran la piedra pómez, que es como la piedra esa que se usa para lijar, que es toda porosa, que se usa para lijar los pies y demás, a veces se usa. Es lo mismo, está constituida por calcio, o sea, por minerales, y por eso también las partes blandas cumplen esa función de evitar el rozamiento, porque si los huesos estarían todo el tiempo chocándose, se estarían como limando todo el tiempo. Entonces tienen que haber ciertas cuestiones que protejan a los huesos, que protejan la articulación, que ayuden a que funcione. Antes de seguir, iba a decir, más allá del chiste, que siempre como hago también para salir un poco del aburrimiento, está bien que digan o que avisen cuando pasan estas cuestiones de que no escuchan bien y demás, porque justamente la idea es que puedan entender la clase. Así que bueno, está bien que digan si no entienden, o si no entienden, o si hay alguna cuestión que se pueda resolver. Me río porque son solo ustedes nomás, pero... Bien, entonces, cuando hablamos de artrología, hablamos de articulaciones. Entendamos a la articulación o a las articulaciones como la unión de dos o más huesos y las partes blandas que componen a esta articulación. Las partes blandas que acompañan a esta articulación, las partes blandas que van a mejorar la movilidad, que van a reducir el rozamiento de los huesos o el roce de los huesos, que van a absorber el impacto, porque imagínense ustedes que el esqueleto funciona como la estructura, ¿no? Cuando hablábamos de huesos, en su momento, la parte de osteología, entendíamos al esqueleto como la estructura, como las columnas del edificio. Estas columnas del edificio están unidas gracias a las articulaciones y las partes blandas que componen las articulaciones, pero lo particular de esta estructura es que está en movimiento permanente, y en este movimiento permanente tiene que soportar cargas, tanto externas como por ejemplo la fuerza de gravedad, como así también los impactos que recibe al momento, por ejemplo, de hacer una pisada, o al momento de correr o al momento de trotar. Entonces, cada golpe o cada impacto, cada apoyo, obviamente que repercute a nivel, ¿sí? Esquelético. Entonces, las articulaciones y las partes blandas de las articulaciones funcionan para que no haya este rozamiento. Imagínense que ustedes van caminando y que la espalda o la columna vertebral, vértebra con vértebra, están en movimiento. Justamente para absorber ese tipo de impacto permanente y que para que no se produzca un exceso desmedido del desgaste,
aparecen los discos intervertebrales, por ejemplo, o el menisco, que vamos a ir hablando ahora cuál es la función, o el cartílago hialino. Cada una de las partes blandas que vamos a ir viendo tiene una función en particular y son importantes justamente para cuidar a la articulación. Recuerden, ayer habíamos hablado de que naturalmente se produce un desgaste o un envejecimiento de los órganos y de los diferentes sistemas del cuerpo. Eso es natural por una cuestión de que todo se va deteriorando. Pero si hay un mal uso, si hay un desgaste, o sea, si hay un mal funcionamiento o si hay alguna de las partes de esta articulación que no está en su correcto eje, no está en su posición correcta, funciona mal y eso repercute en todo el cuerpo. Por eso, por ejemplo, aquellos que tengan problemas en las rodillas o aquellos que han tenido una lesión, o por ejemplo si tienen algún ligamento distendido o el menisco no roto pero con alguna lesión, empiezan a moverse de manera diferente, justamente puede ser por miedo, puede ser por dolor, y eso no solamente repercute en esa rodilla que empieza a desgastarse por ese mal funcionamiento, sino que repercute en otras articulaciones. Y a veces pasa que empiezan a doler, por ejemplo, las caderas, ¿sí? La articulación que está arriba por problemas de la articulación que está abajo. Bien, o aparecen dolores musculares que no habían o no estaban antes. Aquel que sufrió alguna lesión, va a saber de lo que estoy hablando, aparecen dolores musculares porque el cuerpo está trabajando compensando ese mal funcionamiento. Bien, es una máquina, o sea, es una máquina que está, ayer hablábamos de las hormonas, de los procesos químicos, no solamente de los procesos químicos, sino también de toda esta mecánica. Entonces, donde detecta un mal funcionamiento, trata de compensar por otro lado ese mal funcionamiento. Y por eso es tan importante trabajar rehabilitando o intentando que esa persona vuelva a caminar como antes, que se vuelva a mover como antes, porque va a impactar en su cuerpo en general. O por ejemplo empiezan a haber dolores de espalda que antes no habían, empiezan a aparecer un montón de otras cuestiones, contracturas y demás. Bien, las partes blandas, que son estas estructuras que hablo que complementan a la articulación, que cumplen las diferentes funciones, las vamos a nombrar, en este caso vamos a nombrar 7, ¿sí? las más importantes. Rodete marginal, cartílago hialino, menisco, cápsula articular, membrana sinovial, ligamentos y bolsas serosas. Cada una de ellas, vamos a ver ahora, tienen una función específica. Hay algunas articulaciones que tienen, otras articulaciones que no tienen, o sea, no quiere decir que estas 7 partes blandas estén en todas las articulaciones. Hay algunas que tienen, otras que no tienen. Vamos a ir viendo. Lo importante de esto es que ustedes sepan las 7, que sepan los nombres de las 7, que sepan la función, para qué están, por qué están, y mínimamente que sepan dónde se ubican o qué articulación puede tener esa parte blanda, que la vamos a nombrar. Bien. Comenzamos con la cápsula articular, que se tienen que imaginar ustedes que es como una bolsa, como un papel film, que protege a toda la articulación. Entonces, tenemos hueso con hueso. En este caso, por ejemplo, está el hombro, escápula y húmero, unidos. Recuerden de que además de esa unión de ambos huesos, están las partes blandas que componen esa articulación y recubriendo toda esa articulación está la cápsula articular. Bien, que cumple, sí, una lámina cilíndrica que envuelve, recubre las zonas óseas
y en algunos casos pueden haber ligamentos extracapsulares, pero generalmente está recubriendo toda la articulación, incluyendo los ligamentos. Bien. Cartílago hialino. El cartílago hialino, imagínense como un pequeño forro, como un pequeño, una lámina que recubre a las superficies óseas de los huesos que se articulan. No es lo mismo, ahora vamos a ver, que el periósteo recubre a todo el hueso y tiene otra función. El periósteo tiene la función de protección, de alimentación, de regeneración del hueso, es otra cuestión. En este caso, cuando hablamos de cartílago hialino, hablamos de esta lámina o esta cápsula que recubre a los huesos, acá la podemos ver en color rosado, que recubre, y las funciones justamente, vieron que hoy hablábamos de las piedras que se chocan, que se gastan, evitar eso, evitar ese roce permanente que lo que haría es aumentar el desgaste, por eso lo vamos a ver, y absorbe los impactos, esas dos funciones tienen. Por eso quiero que veamos esta animación, fíjense, acá tenemos al cartílago hialino, que el cartílago hialino sería esto que vemos acá. En caso de que este cartílago se desgaste, que puede pasar y hay enfermedades, ¿sí? La artrosis, osteoporosis, está relacionado, la artrosis es el desgaste y lo que provoca justamente es que haya un choque permanente de hueso con hueso, y este choque permanente de hueso con hueso lo que hace es que aumente el desgaste más allá de lo natural que se pueda dar, o sea, más allá de que este desgaste es natural, hay un aumento excesivo del desgaste, y eso provoca dolor, provoca mal funcionamiento, y todo lo que conlleva, ¿no?, a tener una articulación lesionada. Que era lo que hablábamos, aparecen las lesiones en otras articulaciones, a veces el problema no está, por ejemplo, en una rodilla y por mal funcionamiento comienza el desgaste en otra articulación, bien puede repercutir o se pueden producir lesiones a nivel muscular, a nivel de ligamentos, puede pasar que por producto de una cuestión en una articulación se desencadenen un montón de otras cuestiones. Bien, membrana sinovial. La membrana sinovial, vieron que hablábamos de la cápsula articular, que era como esta bolsa, este film que cubre o protege o envuelve a toda la articulación, hueso, hueso y partes blancas. Imagínense este papel film o esta bolsa con recubierta por dentro, o sea, forrada por dentro, por esta membrana sinovial. Entonces, esta cápsula articular que cubre, por dentro tiene una membrana sinovial, que la función de la membrana sinovial es la de producir líquido sinovial. ¿Bien? Profe, ¿Sí? o sea que todo lo que tenga membranas, todo lo que tenga el film, ¿cómo era que se llamaba? La membrana. La capa articular. Sí, la cápsula articular. ¿Tiene membrana sinovial también, sí o sí? Sí. Ah, ok. Ahora vamos a ver, principalmente, o sea, podemos encontrar en las articulaciones que se mueven. ¿Por qué? Porque justamente el líquido sinovial, o sea, la membrana sinovial produce el líquido sinovial, y el líquido sinovial es un líquido que ayuda a lubricar la articulación, que ayuda a mejorar la movilidad. Ustedes se tienen que imaginar a las articulaciones como engranajes de una cadena. ¿Qué pasa si esta cadena no tiene aceite? ¿Qué pasa si esta cadena estuvo parado por mucho tiempo, estuvo bajo la lluvia, estaba en proceso de deterioro? Cuando querramos hacer funcionar esta cadena o esta bicicleta, se va a trabar, no va a funcionar. Bien, lo mismo en la articulación. O en un auto con las diferentes partes del auto. Si nosotros aceitamos, si nosotros lubricamos esa cadena,
obviamente que el funcionamiento va a mejorar y va a ser otro. Bueno, lo mismo es el líquido sinovial en este caso. Funciona de esta manera. Que también habla, ¿sí? Evita el roce y absorbe el impacto, también eso, recuerden, de que hace que no se choquen. Y en un momento, acá habla, ¿sí? De lo que es la entrada en calor. ¿Por qué? La entrada en calor tiene muchas funciones. O sea, tiene no solamente una función, sino que tiene varias funciones. Una de las funciones, porque en la entrada en calor, ¿qué hacemos? Preparamos al cuerpo para lo que se viene. O sea, yo estoy por hacer una actividad X, yo le aviso a mi cuerpo, le voy avisando a mi cuerpo, hey, despertate, porque vamos a hacer algo más fuerte de lo que comúnmente hacemos todos los días. Entonces, si yo estoy por trotar, por ejemplo, o si yo estoy por jugar un partido, si estoy por hacer un deporte, lo ideal sería no empezar a correr solamente, sino hacer una activación previa. Y una de las cuestiones dentro de esa activación previa de aumentar la frecuencia cardíaca, de elevar la temperatura y demás, es la liberación del líquido sinovial, que me va a permitir que mis articulaciones se muevan mejor, que me van a permitir que mis articulaciones funcionen mejor, que esté preparada esa articulación para la actividad que va a hacer posteriormente. Ahí podemos ver la cápsula articular que recubre, ¿sí?, a la articulación, en este caso no solamente los huesos, sino también partes blandas. Ahí podemos ver el rodete marginal. Acá tenemos un dibujo de un hueso, o sea, una articulación compuesta por la cápsula articular, la membrana sinovial, que está en color rojo, la cavidad sinovial, que la cavidad sinovial es el espacio que aloja al líquido sinovial que secreta la membrana sinovial, a los cartílagos articulares, que hablábamos que eran las superficies que recubren a los huesos que se articulan, y fíjense que acá aparece el periósteo, que es la membrana que recubre a todo al hueso, pero de manera completa, no solamente a las partes que se articulan. Esa es la diferencia entre uno y otro. Esto que ya habíamos visto, la artrosis, este desgaste del cartílago, ¿sí?, produce la enfermedad, que obviamente hace que haya un mal funcionamiento. Después, Profe, ¿sí? disculpa, ¿puedes volver una página para atrás? Sí. ¿Esta? Una más. Sí. No, una más. ¿Cómo se llamaba esa parte blanca? El cartílago. Ah, el cartílago articular, ¿es eso? Está bien. Claro. Eso es lo que Cartílago hialino o cartílago articular. es lo mismo, eso te voy a preguntar. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Bien, meniscos. A los meniscos nos tenemos que imaginar como almohadas. Como, ¿vieron esas bolsas que tienen como gel? Así nos tenemos que imaginar a los meniscos, que tienen varias funciones. Una de las funciones es la de evitar el rozamiento, reducir el roce, absorber el impacto. Y otra de las cuestiones de los meniscos que no está acá, pero está bueno tener en claro para diferenciar, por ejemplo, entre cartílago articular y menisco, es que si nosotros vemos, ¿sí?, el fémur y la tibia, las superficies óseas que se articulan no encajan armónicamente, o sea, no se articulan armónicamente. Entonces aparecen estas bolsas, estos meniscos, para funcionar como almohadas, las cuales ayudan y mejoran el movimiento o la movilidad de las articulaciones. Lo mismo, obviamente, reducen el impacto, reducen el rozamiento, el roce de hueso con hueso, porque si hablábamos de los discos intervertebrales, que también tienen la misma composición que los meniscos, funcionan, sí, evitando este choque permanente de hueso con hueso. Podemos ver acá estos meniscos, ¿sí?, que ayudan y mejoran a la unión de la articulación.
¿Qué pasa cuando se rompe? Justamente por esto, puede llegar, que hablábamos recién, de que se trabarían los huesos en caso de que este menisco no esté. Si se rompe, puede producir que la rodilla quede trabada. Bueno, acá en esta animación, enseguida se está por cortar la reunión. Yo le mando a Carla el nuevo link para que justamente pueda quedar grabada la clase. Vieron que son Bueno. como platillos o como anillos los meniscos, que se apoyan, ¿sí?, en la tibia y que mejoran la articulación de ambos huesos. Ahí están ubicados. Los ligamentos debemos de imaginarnos que son como